esa tormenta que usted vio exactamente ahí, es una tormenta, fue un huracán que se llamó Grace, o Gracia. Este, Se dio de manera interesante, se le llama también la tormenta de Halloween, porque se dio el 28 de octubre, como aparece ahí, de 1991, y fue una condición bien particular. Se dio el ambiente perfecto para una super tormenta en la costa este de Estados Unidos. Usualmente no sucede, pero en ese momento todo una especie de frente de calor estaba subiendo del Caribe hacia arriba, hacia la zona este de los Estados Unidos, que es toda esta zona de calor que usted está viendo aquí, y se conecta con vientos fríos que venían del norte, específicamente desde Canadá. Y el impacto entonces de ambos crea o produce una tormenta impresionantemente grande. Tiró barcos, destrozó costas completas, se dio una gran tormenta. Así que esencialmente es que se da un ambiente donde propicio para una tormenta perfecta y que surgiera de cantazo. Así que lo que va a ocurrir con la vida de Jesús es esencialmente una tormenta perfecta. Es una tormenta perfecta. Y vamos directamente con la primera. Y esa parte de la tormenta perfecta en la vida de Jesús, la primera, va a ser el lado del frente frío del oeste. Los vientos que están cortando desde arriba, estos vientos fríos, el frente frío del oeste, vamos a llamarlo la tormenta romana. Esa idea del imperio romano. Jesús nace en el tiempo en que quien domina todo lo que existe es el imperio de Roma, son los romanos. Ellos son los que dominan todo lo que existe en aquel momento. Así que cuando Jesús nace, ellos son los que están en control de Palestina. ¿Cuáles son las peculiaridades de este lugar? Déjenme simplemente explicarle algunas para que podamos entender algunos pasajes. Número uno, no quiero sonar latoso ahora, así que me va a disculpar. Simplemente déjenme explicarle esto rápido, sencillo y directo. A mí me encanta la historia porque es parte de mi formación académica, pero lo voy a hacer lo más simple posible y quiero que lo pueda, que se quede aquí y lo escuche, porque esto es súper importante. Roma siempre se jactó de ser una nación que, a diferencia de los griegos, nunca había tenido un dictador. Nunca había tenido una persona el poder que había tomado todo completamente el poder para él. Así que ellos de alguna forma se jactaban de que su sistema político funcionaba. Era una república. En aquel momento ellos tenían dos personas que le gobernaban. Y estas dos personas que le gobernaban se escogían cada 2 años, se cambiaban las personas que estaban arriba en el poder. Los que siempre se mantenían y prácticamente eran los mismos era el Senado. Y el Senado romano es sumamente famoso. Ellos verdaderamente eran las personas que tenían poder en Roma, pero no eran esencialmente el procónsul o los líderes. Tenían una serie de procónsules, perdón, pero las personas que estaban arriba en el poder se turneaban y las cambiaban constantemente y no podían repetirlo. Ahora, llegó un momento donde uno de ellos decide, después de tener varias campañas exitosas, muchas campañas exitosas, entrar en Roma y conquistar Roma. Él era uno de los líderes principales. Su nombre era César. César era su nombre, de la familia de los Junios. Él decide entrar, o de los Julios. El mundo lo conoce como Julio César. Julio realmente sería el apellido, es el nombre de su familia. César es el nombre de él, pero lo conocemos como Julio César. César entra en Roma y cuando entra en Roma, conquista Roma completa. Ahora, escuchen bien esta escena, porque tal vez les suene familiar. Y aquí es donde el Nuevo Testamento juega con estas imágenes, para que usted vea lo trascendental que fue la llegada de Julio César a Roma y el momento en que la conquistó. Julio César entró en Roma luego de que una de sus sobrinas le regalaron un caballo que habían conseguido en las Galias. Se lo regala, un caballo blanco, grande, fuerte. Él toma ese caballo después de una victoria impresionante que tiene y decide, junto con ese caballo, surcar el río que dividía Roma y empezar a entrar a la ciudad de Roma. Cuando el Senado escuchó que Julio César se acercaba a Roma, se fueron de Roma.
huyeron de Roma porque sabían ya que las intenciones de Julio César era convertirse en un emperador, Roma no había tenido emperadores y por eso se jactaba de que su sistema era de república, pero ahora tenían a uno de sus líderes, a Julio César, que quería, soñaba con ser emperador. Así que él entra, el Senado sale corriendo, Julio César entra con su espada montado en un caballo blanco a Roma y nadie se atrevió a ponérsela enfrente. Nadie se atrevió a oponerse. Él entró y automáticamente se sentó en el trono y se autoproclamó emperador o emperador. Y esa imagen es importante porque es la imagen, de nuevo, déjame decir, la puedo repetir y todos me escuchan bien. La imagen que se quedó grabada en la mente de los ciudadanos de Roma por siglos era la imagen de Julio César entrando, montado en un caballo blanco, con su espada afuera, y que nadie lo pudiera detener, y que se autoproclamara emperador de todo el imperio romano. Esta imagen la va a utilizar la escritura luego en Apocalipsis para hablar sobre Jesucristo. Así que se la dejo por ahí, luego vamos a rescatarla nuevamente en las próximas clases. Pero si ya usted ha leído y ha escuchado esto muchas veces, ya sabe a lo que me estoy refiriendo y qué pasaje entonces en Apocalipsis habla sobre el jinete montado en un caballo blanco y cómo la escritura está aludiendo a que este jinete es superior al que en la historia romana constantemente presentaban como Julio César. Ahora, Julio César llega, se autoproclama emperador y obviamente las facciones que no querían porque perdieron su poder, primariamente el Senado, sienten resistencia, se molestan y empiezan a pelear y se desata entonces una guerra civil luego de que matan a Julio César, lo apuñalan por la espalda. Quien lo apuñaló es un hijo de él, adoptado, llamado Brutus. Brutus representaba a la facción a la facción completa del Senado, tenía gente que estaba allí frente a él, así que Brutus apuñala por la espalda a Julio César y él muere. Y se desata una guerra civil en Roma que duró varios años y que llenó a Roma de muchas penurias, muchas muertes, saqueos, etc. El bando de Brutus se estaba peleando contra el bando de otro hijo más de Julio César, y estos dos hijos eran adoptados, no eran hijos naturales de él, eran hijos adoptados. El otro hijo adoptado de Julio César, que se llamaba Octavio. Octavio era mucho más inteligente en estrategia militar y tenía a par de los seguidores de su padre a su lado. Así que Octavio logra ganar una vez muere Brutus, él logra ganar y asume el control de Roma. Ahora, y esto es lo importante, cuando él asume el control de Roma, Octavio hace dos cosas importantes. La primera, escuchen bien, y si están anotando o algo así, pueden anotarlo por ahí. La primera, lo primero que hace es que toma el nombre de su papá y lo convierte en la posición de emperador. De ahora en adelante, todos los emperadores se llamarán César, en honor a Julio César. Se van a llamar César. Lo pueden anotar por ahí, que es importante. Se van a llamar César. Lo segundo que hace es que cambia su nombre. Y ahora él no se va a llamar Octavio, se va a llamar Augusto César. Y la expresión de Augusto es de soberano, de magnífico, de grande, Augusto César. Y lo tercero que es importante, y esto es lo más trascendental, escuche bien, y es que Augusto César Octavio proclama que su padre, Julio César, subió al cielo y ahora es Dios. Por lo tanto, si su papá es Dios, él acaba de proclamar a su papá Dios, Augusto César es el hijo de Dios. Así que Augusto César se va a presentar como hijo de Dios frente a todo el mundo. Y esto produce un cambio porque entonces cambia el sistema político imperio, y cuando Jesús nace, esto ocurrió solamente unos 20, 14, 15 años antes de Jesús, más o menos entre 2 a 3 décadas antes de Jesús nacer. Cuando Jesús nace, ya no está Augusto César en el poder, está uno de sus hijos, pero el sistema al cual Jesús se va a enfrentar es el imperio romano. Ya Roma es un imperio. Y al César, al que está en el trono, se le llama hijo de Dios.
Y esto entonces es súper importante para comprender la manera en cómo Jesús se va a ir desarrollando y cómo va a ir funcionando. Así que de César y Augusto empiezan ellos a transformar todo el sistema que tenían. Como les dije, Augusto se convierte entonces en el Hijo de Dios y él empieza a proclamar de manera bien arrogante a todo el mundo que acaba de llegar una nueva era. Y él dice, esta es la nueva era, un nuevo comienzo, es el inicio del imperio, la transformación de la república, el inicio del imperio. Así que hay una nueva era que acaba de comenzar. Y esa nueva era a la cual está haciendo alusión era el momento del imperio y específicamente iniciaba cuando César se convertía en Dios y el Hijo de Dios gobernaba en Roma. Empezaba una nueva era diferente. A esa nueva era, y esto es importante, escríbalo por ahí, ojo y pendiente a esto, a esa nueva era, ¿saben cómo le llamaban? Le llamaba Evangelion o Evangelio. Así se decía al inicio de la nueva era. El mensaje de la nueva era, el mensaje de la transformación, en Roma se le llamaba Evangelion o Evangelio. Evangelio son buenas noticias y para ellos las buenas noticias es que en Roma había empezado a haber un imperio y que quien reinaba era el Hijo de Dios. Así que esto empieza a tomar un sentido bien fuerte en esta época. Ahora miren Marcos 1 un momentito. Los voy a dejar un instante con este texto de Marcos 1. Quiero que lo miren. Y ahora, con lo que yo le acabo de decir, piense, ¿qué les parece este texto de Marcos? Cómo comienza el Nuevo Testamento. Este es el primer texto que usted encuentra cuando abre su Biblia en el Nuevo Testamento. Y parte de la pregunta entonces es ¿cómo los romanos se sentirían ante esta declaración de Marcos? Piénselo.